Que si te dije que ir meses o años sin sexo puede causar que el penis se disminuya físicamente, se pierda la capacidad de quedarse duro y después de responder lentamente, no emocionalmente, no psicológicamente, quiero decir, un cambio estructural real dentro de la tisua eréctil. He visto a hombres que una vez tuvieron erecciones poderosas mirar hacia abajo un día y darse cuenta de que su penis ya no se comporta como antes. Erecciones de mañana ya no existen. La sensibilidad se desvanece. Una erección más suave, más corta, que desaparece en el momento en que aparece la ansiedad, y la peor parte es la silencio. Los hombres sufren solos, pretendiendo que nada es malo, asustados de intentar de nuevo porque tienen miedo a la fallecidad. Dicen que es solo que están creciendo, pero algo dentro de ellos grita que están perdiendo la parte de sí mismos que los hizo sentir vivos. Aquí está el paradojo. La mayoría de los hombres piensan que evitar el sexo los protege de la desesperación. En realidad, la inactividad a largo plazo es una de las maneras más rápidas de enloquecer la tisuera eréctil, reducir el flujo de sangre, acelerar el desnivel de la testosterona, aumentar la curvatura y la tigidez, y dañar el sistema cardiovascular que mantiene el penis funcionando. Pero hay esperanza poderosa. Hay formas científicamente provenadas para empezar a reconstruir erecciones en tan poco como 24 horas, incluso si han sido años. Mi nombre es Dr. Mohit Khera y hoy voy a explicar exactamente qué sucede con el penis cuando los hombres de más de 60 años van sin sexo a largo plazo y cómo revertirlo. Antes de que vayamos más profundo, si eres un hombre de más de 60 años que se preocupa por proteger su fuerza, su confianza y sus erecciones, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que nunca pierdas otra lección que puede cambiar tu vida. Y dime en los comentarios. Tipe 1 si este mensaje te habla. Tipe 0 si quieres algo diferente. Ahora, veamos exactamente qué sucede dentro del penis cuando la actividad sexual se detiene. 1. ¿Qué realmente sucede dentro del penis cuando te detienes a usarlo? La mayoría de los hombres no tienen ni idea de lo que realmente sucede dentro de su penis cuando meses o años pasan sin intimidad. Aseguran que todo está pausado, esperando, sin cambiar. Pero la verdad es mucho más asombrante. El penis no espera. Comienza a cambiar, quietamente y desesperadamente, debajo de la superficie. Y a la hora en que la mayoría de los hombres notan que algo está mal, el proceso ya ha avanzado más allá de lo imaginado. Dentro de cada erección hay 2 cambios de tisúes eréctiles que dependen de un flujo de sangre con fuerte oxígeno para quedarse saludable. Estos cambios son tisúes vivos. Necesitan ser ejercitados, necesitan expandirse y estirarse. Necesitan presión, oxígeno y estimulación para mantener su estructura. Cuando las erecciones se detienen regularmente, el cuerpo empieza a tratar ese tisúe como algo que ya no es necesario. El flujo de sangre se desvanece. El suministro de oxígeno cae. Las células musculares suaves dentro del penis empiezan a enloquecer. Y aquí está la parte que casi nadie habla de. Una vez que esas células musculares empiezan a deteriorarse, el cuerpo las reemplaza con colágeno, un material más duro similar al tisúe de la cara. Este es el mismo proceso que causa estificación después de una herida, pero puede suceder dentro del penis, sin ningún dolor y sin ningún aviso. Lentamente, el tisúe, como una esponja elástica, empieza a durar. Se convierte en menos flexible, pierde su habilidad de estirar y llenar con sangre. Este es el verdadero comienzo del declino eréctil, y la mayoría de los hombres no se da cuenta de que está sucediendo hasta que una mañana se levantan y se dan cuenta de que algo está faltando. No hay erección de mañana. Más sensibilidad, más volumen, más confianza. Muchos hombres lo describen a mí de la misma manera. Se siente como si su cuerpo les hubiera traído. Se miran abajo y se sienten desconocidos con el hombre que ven. El disminuido físico no siempre es dramático, pero el impacto emocional es profundo. No se trata solo de sexo, se trata de identidad, dignidad, conexión
y el poderoso sentido de hombre que formó su vida entera. Perder esa fuerza, incluso con calma, puede sentirse como perder una parte de la alma, y aún así no dicen nada, esperan, esperando que vuelva a su propio modo. Se dicen que es normal, pretenden que no están preocupados, pero profundamente hay un momento que cada hombre recuerda. El momento en el que se da cuenta de que ya no está en control, el momento en el que el miedo entra al cuarto. Pero no debe permanecer así. El primer paso hacia recuperar el control es entender que estos cambios no son randos, son biológicos, predictables, explicables y en muchos casos reversables. Si sabes lo que está sucediendo dentro de tu cuerpo, puedes luchar contra ello. Puedes reconstruir fuerza, puedes recuperar función, puedes reclamar lo que pensabas que se había ido para siempre. Y algo aún más sorprendente viene a seguir, algo que influye en estos cambios más rápidamente y más agresivamente que la mayoría de los hombres que han sido contados. No tiene nada que ver con la edad, y todo tiene que ver con lo que sucede con el flujo de sangre cuando se desaparecen las erecciones. Vamos a hablar de eso ahora. 2. Reducir el flujo de sangre y la estificación de la cológena. Algunos hombres se despertan un día y realizan algo que los asusta más que nada que puedan decir en voz alta. Sus erecciones ya no llegan como antes. No se desvanecen lentamente durante años, pero de repente, como si alguien volviera un botón dentro de su cuerpo. Una semana, todo se sintió normal. Y la próxima, la fuerza y la plenitud que siempre habían contado se fueron. Se siente imposible de comprender. Nada cambió en su vida. Nada dramático sucedió. Pero dentro del penis, una transformación silenciosa ya se estaba desarrollando mucho antes del primer momento en que notaron que algo estaba mal. La verdad es fuerte. Cuando las erecciones se detienen regularmente, el flujo de sangre al penis comienza a declinar. Esto no es simbólico, no es emocional, no es metafórico, es un evento físico. Las arterias que traen sangre a los cambios erectiles empiezan a estificarse. El alineamiento de esos vasos se convierte en menos flexible. La producción de oxígeno nítrico, el químico que triga una erección, se desvanece lentamente. Sin expansión regular y compresión de la tisuera eréctil, el flujo de sangre se convierte en sucio y la suma de oxígeno cae a niveles muy debajo de lo que el penis necesita para quedarse saludable. Y aquí está la parte más devastadora. Cuando los niveles de oxígeno bajan, el cuerpo comienza un proceso de cambio celular que puede alterar el penis permanentemente. Las células musculares suaves que una vez permitieron que el penis se expandiera y durmiera, empiezan a morir. En su lugar, el cuerpo coloca cológeno, un material fibroso similar a la tisuera de sangre. Ese cológeno estifica los cambios erectiles y reduce su capacidad de llenar con sangre. Con el tiempo, las erecciones se vuelven más frías, más cortas en duración y mucho más difíciles de mantener. Algunos hombres lo describen como si el penis se sintiera vacío o como si hubiera perdido su estructura interna. Otros dicen que se siente firme, rígido o resistente, como si algo profundo dentro lo restringiera. Esto no es la edad. La edad sola no causa que las erecciones se desmantelen tan dramáticamente. Esto es lo que sucede cuando la suma de sangre es reducida por demasiado tiempo. Al igual que una cama de río comienza a secarse y romperse cuando el agua no fluye más, el penis comienza a arder y a cerrarse cuando la circulación desaparece. Y cuando el cuerpo reemplaza el músculo con la cológena, el tisúe se vuelve menos elástico, menos responsable y menos capaz de alcanzar la presión requerida para una fuerte erección. Muchos hombres se acusan de sí mismos. Piensan que han esperado demasiado tiempo. Se sienten asustados, enojados o confundidos. Evitan la intimidad por miedo a la fallecidad, y esa evitación solo agrada el ciclo. Pero el dolor emocional es la parte que casi nadie habla de. El dolor silencioso de perder una función que una vez definió su sentido de poder.
la frustración de querer una conexión, pero temer la humillación, la soledad de pretender que nada es malo. Pero aquí está el retraso sorprendente. Este proceso no afecta solo a las erecciones. Cuando el flujo de sangre se desvanece y la cológena se rompe, otro cambio crítico empieza a suceder. Algo que afecta la sensibilidad, el placer y cómo el cerebro se comunica con el cuerpo. Y para muchos hombres, ese cambio llega antes de que noten el desvanecimiento del flujo de sangre. Expliquemos eso a continuación. 3. Pérdida de sensibilidad y respuesta más lenta a la frustración. Hay un momento que muchos hombres nunca olvidan. La primera vez que lo realizan, pueden sentir el toque, pero no el impacto. La primera vez que la estimulación que una vez ignitó la frustración instantánea produce nada más que humedad, confusión y silencio. Puedes sentir como si alguien bajara el volumen en el cuerpo, como si la conexión entre la mente y el pénis hubiera sido desbloqueada. Y porque sucede lentamente y gradualmente, la mayoría de hombres no saben cuándo comenzó el cambio. Solo saben el momento en el que finalmente lo notan, y el shock se siente como un golpe en la cintura. Este es uno de los más dolorosos y escondidos consecuencias de periodos largos sin actividad sexual. Cuando el penis no recibe estimulación regular y las erecciones crecen menos frecuentes, los pasos neurólicos responsables de la aráusla empiezan a enloquecer. El cerebro y el penis se comunican a través de una red de nervios sensoriales y señales químicos. Y cuando esa comunicación no se utiliza, los pasos neurólicos empiezan a enloquecer. La aráusla se desvanece, la sensibilidad se desvanece, el placer se convierte en más difícil de acceder. Lo que una vez se sintió eléctrico se convierte en silencioso, distante e incerto. Los hombres lo describen de manera diferente. Algunos dicen que se siente como si la piel hubiera perdido su respuesta. Otros dicen que su cerebro ya no reacciona a la estimulación visual o emocional de la manera que una vez lo hizo. Para algunos, la aráusla llega tan lentamente que pierden confianza y dejan de intentar. Y para otros, el orgasmo se convierte en algo que luchan para alcanzar o no pueden alcanzar. No es solo una pérdida física, es un desentierro emocional. Es el sentimiento de ser desconectado de su propio cuerpo, atrapado en un silencio que nadie más puede escuchar, y el peso emocional de este cambio puede ser profundo. Los hombres empiezan a evitar la intimidad, no porque no lo quieran, sino porque temen el dolor de la desesperación. Se preocupan por dejar a su compañero, tienen miedo de ser vistos como fuertes. Se preguntan si la parte de ellos que una vez definió su pasión, su poder, su identidad, ha sido tomada para siempre. Se pierden el sentimiento de estar vivo, deseado, conectado, y esa lágrima se siente pesada en el silencio. Pero la verdad es que este desentierro neurológico no es irreversible. El cerebro puede reconstruir pasos, la sensibilidad puede volver, el arrepentimiento puede despertar. Neuroplasticidad, la habilidad del cerebro para recircularse, no desaparece con la edad. Responde a la estimulación, la repetición, el flujo de sangre y la conexión emocional. El cuerpo espera para que un signal se reconstruya, y una vez que reciba ese signal, una recuperación asombrosa es posible. Sin embargo, hay otro nivel a esta historia que la mayoría de hombres nunca escuchan. Un cambio aún más poderoso que la pérdida de la sensibilidad. Uno que afecta no solo el pénis, sino el corazón, el estímulo y la voluntad de vivir. Un cambio dirigido por un desvanecimiento hormonal que acelera cuando la intimidad desaparece. Y ese cambio afecta cada parte de la vida de un hombre lejos de la habitación. Y eso es ¿a dónde vamos ahora? Hablemos de lo que sucede con el testosterona y el ciclo devastador. Comienza cuando la inactividad sexual se rompe. 4. Impacto psicológico y emocional. Algunos hombres dicen que la parte más dolorosa no es el cambio físico, es el momento en el que realizan que ya no reconocen al hombre mirándose a ellos en el espejo.
no por la edad o los rasgos o el pelo gris, sino por una tranquilidad vacía dentro, un espacio vacío donde la confianza, el orgullo, la pasión y el propósito una vez vivieron. Se miran a sí mismos y se sienten como si desaparecieran en algún lugar a lo largo del camino, asombrados por la silencia, por el miedo y por una soledad que nunca esperaban enfrentar. A menudo comienza con una dirección falsa, luego otra, y con cada intento la ansiedad crece más pesada, el dubio crece más fuerte, y la creencia de que aún son capaces se desvanece más lejos. Dejan de intentar, no porque no quieran la intimidad, sino porque el miedo a la fallecidad se vuelve mayor que el deseo por la conexión. Evitan la proximidad, hacen excusas. Se desvían de la afección porque no pueden soportar el pensamiento de dejar a alguien abajo o sentirse asustados. Empiezan a decir a sí mismos que están mejor solos, que no importa más, que no les importa, pero a fondo les importa. Les importa más de lo que nunca admitirán. La inactividad sexual hace algo que pocas personas hablan abiertamente. Cambia la mente, cambia el corazón, cambia la forma en que un hombre se mira y el mundo alrededor de él. Sin la intimidad, la isolación emocional crece más fuerte. Una sensación de valor comienza a emergir. El estrés aumenta, el sueño se agota, la energía se desvanece. Un hombre que una vez se sintió poderoso, vivo, necesitado, deseado, comienza a sentirse invisible. Y la invisibilidad es una de las formas más brutales del sufrimiento. Algunos hombres gritan en silencio por las partes de la vida que una vez tomaron por gratis, la risa espontánea, el toque cálido de un compañero, la confianza de saber que su cuerpo respondería cuando le llamaron. Ellos pierden la sensación de estar conectados, entendidos, deseados. Ellos lloran por el impacto que una vez los hizo sentir sin duda vivos. Sin embargo, ellos cubren esa lloranza debajo del silencio, porque el silencio se siente más seguro que la desesperación. Pero aquí es la verdad que importa. El dolor emocional alrededor del declino sexual no es un signo de pobreza, es un signo de humanidad. Significa que te importó, significa que viviste, significa que la conexión importó. Y ningún hombre debería llevar ese peso en silencio, pretendiendo que todo está bien mientras, pie por pie, su espíritu colapsa. Y lo que la mayoría de los hombres no realiza es que este cambio emocional triunfa en una reacción biológica, un cambio que empieza a resapar el cuerpo de dentro a afuera. Porque cuando el retraso emocional y la inactividad sexual se unen, el testosterona empieza a caer y el declino acelera con velocidad sorprendente. Afecta no solo el deseo, sino la fuerza, la energía y la fundación de la salud masculina. Y eso raza la siguiente pregunta crítica. ¿Qué pasa con el testosterona y el libido cuando la intimidad desaparece? ¿Y por qué eso cambia todo? Hablaremos de eso ahora. 5. El declino del testosterona y el cambio del libido. Hay un momento que muchos hombres nunca ven venir, y cuando llega es más duro que cualquier síntoma físico. Una mañana se despertan y se da cuenta de que el deseo que una vez se sintió automático, natural, imparable, se ha desaparecido. No hay explosión, no hay hambre, no hay movimiento, ni siquiera el pensamiento. Es como si alguien alcanzara dentro de su cuerpo y apagara el interruptor que empujaba su masculinidad. Y ese silencio, la ausencia de deseo, puede sentirse más devastador que la pérdida de un retraso en sí mismo. Porque sin deseo, un hombre empieza a sentirse desconectado de la misma fuerza que una vez fue su confianza, su energía, su motivación y su identidad. Lo que la mayoría de los hombres no saben es que longos periodos sin actividad sexual pueden trigar un alto desnivel en los niveles de testosterona. La testosterona no es solo una hormona, es la fundación de la vitalidad masculina. Afecta el deseo, la fuerza muscular, la claridad mental, la estabilidad de ánimo, la distribución de grasas y la capacidad de sentirse vivo. Cuando la intimidad desaparece, el cuerpo lee ese silencio como un señal de que la función sexual ya no es necesaria.
el cerebro reduce la salida hormonal. Los testículos desaceleran la producción. Los químicos responsables por el deseo empiezan a cerrarse y una línea de desnivel se forma. Los hombres empiezan a sentirse cansados más a menudo, físicamente más fuertes, emocionalmente más suaves y mentalmente desfocados. Las cosas que una vez lo emocionaron ahora se sienten dulces, pierden la ambición, pierden la pasión, pierden el fuego que una vez llevaron con orgullo, dejaron de perseguir objetivos, dejaron de buscar conexión, dejaron de creer en sí mismos de la manera que una vez lo hicieron. Y cuanto más la testosterona desacelera, más difícil se vuelve a subir fuera de la espiral, porque la testosterona baja se alimenta directamente de una disfunción eréctil, y una disfunción eréctil baja más la testosterona. Es una línea que se tiza como una cuerda alrededor de la mente, el cuerpo y el espíritu, y el impacto emocional es raramente hablado a la voz. Los hombres empiezan a sentir como espectadores en lugar de participantes en sus propias vidas. Se observan a los mismos desde una distancia, recordando a quién solían ser y preguntando qué pasó. Algunos culpan la edad, algunos culpan el estrés, algunos culpan el destino, pero dentro de ellos tienen miedo de algo peor, la creencia de que la parte más fuerte de ellos nunca volverá. Y ese miedo es pesado. Se siente quietamente dentro del pecho y grita que los mejores años se han ido, pero la verdad es muy diferente. La testosterona puede recuperarse, el deseo puede reivindicarse, el cuerpo puede reconstruir la fuerza hormonal cuando está dando los signos correctos a través de la estimulación física, el flujo de sangre, la nutrición, el entrenamiento de fuerza, la restauración del sueño y la reconexión emocional. La historia no termina a menos que un hombre decide parar de pelear. Y hay otra consecuencia de inactividad a largo plazo que pocos hombres entienden. Una consecuencia que no comienza con hormonas o emociones, sino con la estructura física. Cuando se desaparece la intimidad, el pecho puede empezar a ser físicamente apretado y cambiar la forma de manera que asombran a los hombres cuando finalmente lo notan. Y esa transformación lleva un tipo diferente de dolor. Hablemos de eso ahora. 6. El apretamiento penil y el riesgo de la enfermedad de Peyronie. Algunos hombres describen un cambio que es más asustador que una erección fría o la pérdida de deseo. Dicen que su pecho no se siente más como pertenece a ellos, como si algo dentro de su pecho se hundiera, se aprieta o se convierte en resistente. Notan que cuando finalmente aparece una erección, se siente estresado, incómodo o restringido, como si el tisú se estuviera luchando contra sí mismo en lugar de trabajar con ellos. Y para algunos, el shock viene cuando ven una curva o una curva que nunca habían tenido antes, una forma que de repente se ve desconocida y amenazante. Es un momento que congela el aire en su pecho porque saben que algo más profundo está sucediendo, algo más allá de la simplicidad de la enfermedad. Lo que están experimentando es el comienzo de una transformación estructural que ocurre cuando el flujo de sangre se reduce por demasiado tiempo. Cuando el penis no está regularmente lleno con sangre de alta presión, el músculo suave dentro de la cámara eréctil empieza a enloquecer. El colígeno se construye y se forman patas espesas dentro del tisú, similar a la tisú de herida interna. Con el tiempo, estas patas pueden crear áreas de resistencia, pujando y apretando durante una erección. Esta es la primera etapa de la enfermedad de Peyronie, una condición en la que las patas fibrosas distorsionan la erección, causando curvatura, dolor, apretamiento o apretamiento. Los hombres que desarrollan esta condición a menudo describen sentirse atrapados por su propio cuerpo. Tienen miedo a la intimidad aún más que antes, asustados de embarazamiento o desconforte. Algunos dicen que se sienten rompidos, otros dicen que se sienten punidos, y el silencio alrededor de esta condición hace la soledad aún más profunda, porque muchos hombres creen que son los únicos que la enfrentan. Pero el dolor se va más lejos del desconforte físico, atrapa el corazón.
esfuerza la identidad, hace que los hombres pregunten su valor, su futuro y su lugar en las relaciones. Lloran por el cuerpo que antes confiaban, el poder que antes llevaron, el sentimiento de ser que antes estaba alto e inesperable. Preguntan si nunca podrán sentirse normales de nuevo y tienen miedo de que la respuesta podría ser no. Aún así, la historia no ha terminado. Lo que los hombres deben entender es que la enfermedad de Peyronie y la tigresía penil no aparecen de ningún lugar. Son el resultado de un proceso que puede ser acelerado, detenido y a menudo reversado cuando se trata de temprano. El flujo de sangre puede ser restaurado. La tisuera puede sentirse. La curvatura puede ser reducida. El dolor puede desaparecer. Pero nada de eso puede suceder si un hombre sigue sufriendo en silencio, pretendiendo que nada está mal mientras la condición progresa. Y aquí es el punto de vuelta. Esta transformación física no afecta solamente al penis. El mismo proceso de declinio vascular y la tensión de la tisera también sucede en el resto del cuerpo, en el corazón, en los músculos, en el cerebro. La salud sexual no es separada de la salud en general. Es el espejo que revela lo que está sucediendo dentro, y la siguiente verdad puede ser la más importante de todas. Este declinio no es permanente, y la recuperación es posible si la acción comienza ahora, porque mientras la inactividad puede destruir, la habilidad del cuerpo para reconstruir es extraordinaria, lo que nos lleva a la parte más poderosa de este viaje, la esperanza de que todo lo que has perdido puede ser recuperado. La siguiente sección revela cómo comienza la recuperación y cómo hombres de 60, 70 e incluso 80 pueden reconstruir la fuerza donde creyeron que se había ido para siempre. Continuemos. 7. Las buenas noticias. La mayoría de los cambios pueden ser reversados. Hay un momento en casi cada viaje de un hombre cuando cree que es demasiado tarde, cuando el declinio se siente irreversible, cuando se convierte en que la recuperación pertenece a hombres más jóvenes, no a alguien de los 60 o 70 años, y esa creencia se convierte en el síntoma más peligroso de todos. Roba esperanza mucho antes de que el cuerpo realmente haya fallado. Pero aquí está la verdad que asombra a la mayoría de los hombres más que cualquier diagnóstico. El penis es uno de los órganos más responsables en el cuerpo humano. Puede curarse, puede reconstruirse, puede regenerar fuerza, sensibilidad y función mucho después de que un hombre crea que su tiempo ha pasado. El declinio que has experimentado no es una sentencia, es un signal. El cuerpo humano fue diseñado para reparar y restaurar la tisuera continuamente, y el sistema erectal no es una excepción. Cuando el flujo de sangre aumenta de nuevo, cuando el oxígeno satura las cámaras erectales, cuando los pasos neurales son reactivados, la tisera comienza a sofrer, a expandirse, a fortalecer y a revivirse. El músculo suave puede crecer de nuevo. El estímulo del colágeno puede disminuirse. Los nervios pueden reconectarse. Los pasos de arraso pueden reivindicarse. El testosterona puede elevarse. Y el fuego emocional que una vez definió la masculinidad puede volver con una fuerza que muchos hombres describen como ser nacido de nuevo. He visto a hombres que fueron 5 años sin una sola erección recuperar su función completa. He visto a hombres que creyeron que estaban terminados caminar de vuelta a mi oficina, estando más alto, sonriendo más amplio, orgullosos de nuevo. He visto casas salvadas, confianza recuperada, y hombres que habían perdido completamente descubrir la versión de ellos mismos que pensaban que se habían perdido para siempre. La recuperación no es reservada para el afortunado, pertenece al determinado, pertenece al hombre que rechaza el sufrimiento. Y la reconstrucción no requiere perfección o juventud, requiere decisión, requiere acción. Empieza con pequeños pasos. Recuperar erecciones regulares a través de estimulación o dispositivos que aumentan el flujo sanguíneo, fortaleciendo el suelo pélvico, moviendo el cuerpo, respirando profundamente, comiendo para la circulación,
exigiendo dormir, reduciendo el alcohol, rehusando a vivir en silencio. Cada acción avanzada envía un señal al cerebro y al cuerpo que la sexualidad importa, que la vida todavía se está desarrollando, que hay más fuerza esperando debajo de la superficie. El cuerpo escucha, y cuando escucha ese mensaje consistentemente, comienza a reconstruirse más rápido de lo que la mayoría de hombres esperan. En semanas regresan las erecciones de la mañana. En meses, la fuerza y la confianza crecen. Para muchos, la transformación no es solo física, es emocional, es espiritual. Es el momento en el que un hombre deja de sobrevivir y empieza a vivir de nuevo. Pero hay una revelación más, algo que la mayoría de hombres nunca escuchan hasta que es casi demasiado tarde. Algo que conecta la función sexual con la medida más profunda de salud y longevidad. Porque lo que sucede en el cuarto no está confinado al cuarto en sí mismo. Refleja el estado del corazón, el cerebro, los vasos sanguíneos y todo el cuerpo. Y esa verdad cambia todo sobre cómo vemos la edad, la vitalidad y el futuro. Lo que nos lleva a la última y tal vez la más vida cambiante entendimiento. El impacto de la inactividad sexual llega muy lejos de las erecciones. Llega a la misma longitud y calidad de la vida de un hombre. Y una vez que lo escuches, nunca verás tu salud de la misma manera de nuevo. Continuemos. 8. El impacto en la salud de todo el cuerpo y la longevidad. Aquí hay una verdad que casi nadie dice a los hombres hasta que el daño ya ha comenzado. Cuando la actividad sexual desaparece y las erecciones desaparecen, no es solo el pénis el que sufre, todo el cuerpo comienza a crecer más rápido. El descanso que sientes no está aislado en el cuarto, está escrito en las arterias de tu corazón, en la claridad de tu mente, en la fuerza de tus músculos y en la longitud de tu vida misma. Porque las erecciones no son solo una función sexual, son una medida directa de la salud cardiovascular. Si los vasos sanguíneos en el pénis no pueden ofrecer suficiente sangre para crear una erección fuerte, el mismo proceso probablemente se desarrolla dentro de las arterias que mantienen tu corazón vivo. El pénis es a menudo la primera señal de alerta del cuerpo de que el sistema está fallando. La investigación muestra que los hombres que pasan periodos largos sin actividad sexual tienen un riesgo significativamente mayor de enfermedad de corazón, estrope, diabetes, obesidad, inflamación crónica, depresión y muerte primera. La intimidad y la función irregular erectal mejoran la circulación, apoyan la fuerza inmune, equilibran los hormonas, protegen la memoria, reducen los químicos de estrés y mantienen los vasos sanguíneos suples. El cuerpo está interconectado. Cuando un sistema fallece, los demás siguen. Cuando las erecciones desaparecen, es a menudo un signo de que el sistema vascular está luchando, de que el flujo de sangre ha disminuido, de que la inflamación ha surgido y de que el motor que una vez llevó la fuerza y la vitalidad está perdiendo el poder. Los hombres a menudo creen que elegir celibacidad o inactividad es harmless, pero la biología cuenta una historia diferente. Sin la intimidad, el corazón trabaja más duro, el cerebro pierde la estimulación, el sistema endocrínico desborda, los músculos se enloquecen, el sueño se enloquece, la fatiga se espalda, el mundo se siente más duro, más pesado, más silencioso. El propósito y la motivación se desvanecen. La vida se convierte en algo para sobrevivir en lugar de algo para inhabilitarlo completamente. Y el silencio emocional de la isolación se convierte en tan peligroso como cualquier enfermedad física. He visto a hombres que perdieron la intimidad convertirse en sombras de los hombres vibrantes y poderosos que una vez fueron. Se mueven más lentamente, hablan menos, se detienen de reír de la forma que se acostumbraban, se detienen de soñar, se detienen de creer que hay algo por delante que luchar. El desviado no siempre es visible desde el exterior, pero dentro se siente como una desaparición lenta, como disminuirse del mundo, como desaparecer antes de que te vayas. Pero el otro lado de la historia es profundamente esperanzante.
Cuando la salud sexual se restaura, la vida regresa, el flujo de sangre se fortalece, el corazón se hace mejor, la mente se acerca, la energía se levanta, la depresión se levanta, los hombres se levantan más altos, hablan más alto, reentran sus vidas con fuerza y propósito, las relaciones se reivindican, la alegría regresa y la longevidad aumenta no solo en años, sino en calidad, dignidad, independencia y significado. La función sexual no se trata de ego o vanidad, se trata de permanecer vivo. Se trata de despertarse cada día sintiéndose poderoso, en lugar de derrotado. Se trata de elegir la vida, en lugar de surrender. Y para hombres de más de 60 años no es una luxuria, es esencial. Y ahora que entiendes la verdad, ahora que el silencio ha sido rompido, el siguiente paso importa más que cualquier paso antes de él. Porque lo que decides hacer de este momento en adelante determinará el curso de tu salud, tu fuerza, tu confianza y tu futuro. Así que hagamos el último paso juntos y hablemos de lo que viene a seguir y de por qué tu historia está lejos de terminar. Conclusión: si aún estás aquí conmigo, significa que algo dentro de ti rehúsa a sufrir, algo todavía cree en la posibilidad, algo todavía recuerda al hombre que eras y sabe que aún está ahí, esperando para ser despertado. Y eso importa más que nada sobre la anatomía, las hormonas o el flujo de sangre, porque la recuperación no comienza en el cuerpo, comienza en la mente, en la decisión de dejar de aceptar el descanso como destino. Cada hombre llega a un cruce, y tal vez estás ahí ahora mismo. Un camino es familiar, es silencioso, pesado, solitario. No pide nada, no exige nada, no arriesga nada. Te convence a disminuir, a quedarte pequeño, a surrender lentamente, pie por pie, hasta que desaparezcas antes de tu tiempo. Y luego hay el otro camino, el que requiere coraje, el que se siente incómodo e incerto, el que exige honestidad y acción. El camino en el que retrasas el control, en el que reconstruyes, en el que te levantas de nuevo, no solo como ser sexual, sino como hombre con propósito, fuerza, fuego y dignidad. No hay vergüenza en luchar, no hay debilidad en pedir ayuda, no hay falla en caerse. La única verdadera falla es elegir no levantarse de nuevo. He pasado más de 30 años sentado con hombres que se sienten rompidos, desesperados, embarazados y derrotados. Creían que sus mejores años estaban detrás de ellos, creían que no tenían nada que luchar por, y uno a uno he visto a esos mismos hombres se transformar. He visto sus faces cambiar, su postura levantarse, sus voces fortalecerse. He visto las casas aliviarse. He visto la confianza volver. He visto a ellos regresar a la vida con poder y orgullo. Y cada uno de ellos comenzó de la misma manera que tú estás comenzando ahora, aprendiendo la verdad, refusando esconderse y decidiendo que el descanso no escribiría el capítulo final. Si estás escuchando esto ahora mismo, tú no estás hecho, tú no estás demasiado viejo, tú no estás rompido, tú no estás invisible. Tú eres un hombre con más fuerza en ti que lo realiza. Tu cuerpo puede reconstruirse. Tu deseo puede reivindicarse. Tu intimidad puede volver. Tu corazón puede golpear más duro y más largo. Tu futuro puede expandirse en vez de disminuirse. Pero nada cambia hasta que decides. No mañana, no algún día. Ahora, tú mereces más que sobrevivir. Tú mereces vitalidad. Tú mereces conexión. Tú mereces sentirte viva de nuevo. Y ese viaje comienza hoy. No con la perfección, sino con una decisión. Luchar por la vida que aún quieres. Así que aquí está mi invitación a ti. Elegí a ti mismo. Elegí tu fuerza. Elegí pasar de vuelta a tu poder. Quédate conmigo, porque lo que viene a seguir es el mapa del camino. Los pasos reales y accionables que puedes tomar ahora mismo para reconstruir direcciones, restaurar la intimidad, reivindicar la pasión y reclamar al hombre que sabes que naciste para ser. El próximo capítulo comienza ahora.
Y no tienes que caminarlo sola. Hagámoslo juntos. Antes de terminar, quiero hablar directamente con ti, hombre a hombre. Si este mensaje resonó con ti, si se movió algo dentro de ti, si ni una sola frase te hizo sentir visto o entendido, estoy pidiendo tu apoyo. Toma fuerza para escuchar conversaciones que muchos hombres tienen miedo de tener y toma aún más coraje para tomar acción. Al gustar este video, te ayuda a llegar a otro hombre que podría estar sufriendo en silencio ahora mismo. Al compartirlo, puedes cambiar una vida o incluso salvar una. Al dejar un comentario, te conviertes en parte de una comunidad en la que ningún hombre tiene que enfrentarse a esta batalla sola. Cuéntame tu experiencia, tu lucha, tus preguntas, tu historia. He leído cada palabra. Y si crees que este contenido importa y quieres ayudar a generar más recursos, más investigación y más apoyo para la salud de los hombres, considera donar a través de Super Chat o Super Thanks. Cada contribución va directamente hacia crear contenido que empuje a hombres de más de 60 años a luchar de vuelta y reclamar sus vidas. Así que toma un momento ahora, dale me gusta, compártelo con alguien que lo necesita. Comenta abajo y si puedes, donar. Vamos a construir algo poderoso juntos. Tu voz importa, tu historia importa, tu fuerza importa.